Mis padres me pidieron que cambie mi apellido familiar por seguir mi sueño profesional, pero ahora me ruegan que vuelva porque con otro nombre la gente no cree que sea de la familia. Hace 12 años, me mudé de mi ciudad natal después de que mis padres me echaran de la familia. Estaban muy molestos conmigo porque me negué a seguir trabajando para el negocio familiar, y quería salir adelante por mi cuenta. Mis razones eran muy simples. Ese negocio iba a ser tomado por mi hermano, el hijo dorado, después de que mi papá se retirara. Así que no tenía ningún interés en trabajar en algo que nunca iba a ser mío. Además, ya estaba harta de vivir con mi familia y hacer todo juntos. Tenía 24 años en ese momento, y cuando les hablé de mi decisión a mis padres, se enojaron muchísimo. Me dijeron que me cortarían por completo si hacía esto, porque querían que sus hijos continuaran con el legado familiar y llevaran el negocio adelante. No entiendo cómo iba a llevar el negocio adelante si ni siquiera iba a estar al mando. Siempre iba a estar en el asiento del pasajero, y mi hermano iba a recibir todo el reconocimiento por dirigir la empresa. No me interesaba una vida así, quería hacer algo para mí. Así que, a pesar de todas sus protestas, decidí irme. Sabía perfectamente que si me iba de verdad, nunca volverían a hablarme porque eran tan inflexibles y estrictos. Mis abuelos fueron iguales con mi papá, y él en realidad les agradeció por ello. Así que sabía que él iba a actuar igual. No me sorprendió cuando me fui. Me dijeron que debía dejar el apellido familiar porque estaba trayendo vergüenza a todos, aparentemente. Y realmente lo hice, porque para ese entonces ya estaba bastante frustrada con la forma en que me trataban. Actuaban como si mi decisión de irme fuera algo muy personal cuando en realidad no lo era. Era solo una decisión profesional, y deberían haber sido capaces de respetarla. Lo habrían respetado si fueran personas normales, pero ellos son todos menos eso, normales. Y desde entonces, no hemos hablado. Han pasado 12 años y no hemos tenido contacto. Incluso cuando nos vemos en eventos familiares, se aseguran de ignorarme, como si eso fuera a hacerme sentir muy mal conmigo misma. No lo ha hecho. Solo me hace sentir aliviada de ya no ser parte de ese lado de la familia, y de no tener esa presión sobre mí. Crecí así, y no fue muy agradable. Ahora, durante los últimos 12 años, he sido libre de hacer lo que quiero con mi vida, y ha sido un gran alivio. He sido muy exitosa en mi vida también. En los últimos 10 años, he logrado mucho. Durante los primeros 2 años después de dejar la empresa de mi papá, trabajé con un amigo mío en otra empresa para ganar algo de experiencia, porque antes de eso solo había trabajado para mi padre. Cuando pensamos que habíamos aprendido lo suficiente, decidimos comenzar nuestra propia empresa. Y por la gracia de Dios, en los últimos 10 años, realmente hemos despegado en términos de negocios y popularidad. Dirigimos una empresa de juguetes juntos, y nos va extremadamente bien y lo hemos hecho por muchos años. Ha sido genial, y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión para mí. Recientemente, en los últimos meses, nuestra empresa comenzó a hacerlo tan bien que fui entrevistada por una revista por mis habilidades empresariales, junto con mi amigo, y mucha gente leyó esa revista. Así que, naturalmente, también llegó a mi familia, y fue cuando decidieron finalmente contactarme y decirme que estaban listos para aceptarme de nuevo en la familia, y que estaban muy orgullosos de mí. Desafortunadamente, ahora han pasado 12 años, y no quiero tener nada que ver con ellos. Me contactaron hace unos días y me dijeron que querían verme y que querían que retomara el apellido familiar, ya que lo había dejado todos esos años y había estado usando otro nombre que elegí yo misma. Pero ahora necesitaba aceptar mi identidad porque estaban listos para aceptarme de nuevo en sus vidas. Eso es lo que dijeron en su correo, y pidieron mi dirección y número de teléfono para poder contactarme y hablar conmigo en persona. Pero respondí a su correo y les dije muy claramente que no pensaba que nada de eso fuera necesario. No quería que volvieran a mi vida, y que si les había tomado 12 años y tanto de mi éxito para darse cuenta de que realmente merecía ser parte de su familia, entonces no creo que realmente me amen en absoluto. Lo que realmente quieren es asociarse con mi éxito. Pero lo siento, no voy a permitir que eso suceda porque ellos no tienen nada que ver con ello. Todo es mérito mío, no de ellos. Y por supuesto, eso los ofendió mucho. Así que decidieron pedirle a varios de nuestros familiares mi información de contacto, y de alguna manera, la consiguieron. Yo había puesto mucho esfuerzo en cambiar toda mi identidad, mudarme bastante lejos de ellos, y asegurarme de que no supieran nada de mí durante muchos años. Pero todo eso fue en vano solo porque alguien les contó todo sobre mí, y ahora, hace unos días, se presentaron en mi puerta exigiendo una reconciliación. Eso se puso bastante feo porque les dije que no quería hablar con ellos y que si no se iban, llamaría a la policía. Pero, por supuesto, no se fueron. Así que hice exactamente lo que dije que haría, nada más ni nada menos. Seguían parados afuera de mi puerta, golpeando la puerta y creando escándalo. Así que me frustré y decidí llamar a la policía. Y entonces fue bastante malo, pero los arrastraron. No se presentaron cargos ni nada, pero aún así fue humillante.
Decidieron contarle a toda la familia sobre esto, y ahora la gente está molesta porque piensan que reaccioné exageradamente. Es muy frustrante, porque yo estaba viviendo mi vida alejada de todos ellos, para que luego vuelvan a atormentarme. Parece que cambiar de casa, de número de teléfono, no ha servido de nada, porque con muy poco han vuelto a mi vida. Edición: mis abuelos, que también eran muy estrictos, pensaban que le estaban haciendo un favor a mi papá al criarlo, y que él les debía la vida por lo mínimo que hicieron por él. Mi papá quería ser músico, y en realidad habría sido bastante bueno porque todavía toca de vez en cuando. Es un guitarrista brillante, y hasta donde sé, también puede tocar el piano de manera hermosa. Sí, puede que no haya sido extremadamente exitoso, o tal vez sí, pero nunca lo sabremos porque nunca tuvo la oportunidad de seguir ese sueño. Mis abuelos, sus padres, le dejaron claro que tenía que hacer algo respetable con su vida. Y después de mucha pelea, mis abuelos le dijeron que podía hacer lo que le decían o podía irse de la familia, y nunca regresar. Mi papá optó por la primera opción. Decidió ir a la escuela de negocios, obtener un título y comenzar su propia empresa. Y les agradece a sus padres por ser estrictos con él, porque, de lo contrario, él cree que nunca habría podido lograr nada en la vida y seguiría luchando para llegar a fin de mes. Y qué bien por él, supongo, pero no pienso que esa fuera la forma más saludable de ver la vida. Para ser honesta, él nunca ha tenido voz en nada de lo que ha hecho en su vida, y siempre ha seguido ciegamente a sus padres y sus instrucciones. Su elección de carrera fue decidida por ellos. Incluso mi mamá fue una pareja elegida por mis abuelos, al ser la hija de uno de sus amigos, porque pensaron que sería una buena opción para la familia. Comenzaron a intentar tener hijos cuando mis abuelos les dijeron que lo hicieran, e incluso me tuvieron a mí porque mis abuelos dijeron que sería bonito tener 2 hijos para que mi hermano no se sintiera solo. Los padres de mi mamá también eran algo controladores y ortodoxos, pero no tanto como mis abuelos paternos. Nunca me llevé bien con ninguno de ellos, así que me resultaba muy difícil entender por qué mis padres estaban tan agradecidos con ellos por todo. Porque, en mi opinión, era una forma sofocante de vivir. Puede que su vida haya salido bien, pero ninguna de sus decisiones fue realmente suya. Y realmente creo que eso es bastante triste. Ahora, mucha gente me preguntó por qué estaba tan segura de que la empresa iba a ser para mi hermano y no para mí, incluso si me quedaba. Y es porque literalmente me lo dijeron, ya que como mi hermano era el mayor, él eventualmente heredaría la empresa. Y cada vez que él decidiera retirarse o tomarse un tiempo libre, yo estaría en la siguiente línea. Pero aparte de eso, él definitivamente sería la primera prioridad para asumir el control de la empresa después de mi retiro. Y de hecho, lo estaban preparando para tomar el mando eventualmente, mientras que yo solo era su mano derecha. Mi hermano y yo ya teníamos muchas peleas de ego, porque, honestamente, sentía que él era el hijo dorado de la familia. Y para ser honesta, estoy bastante segura de que lo era, aunque mis padres insistieran en lo contrario. Él tiene 6 años más que yo, y es el tipo exacto de hijo que mis padres querían. Uno que hiciera todo lo que ellos le pidieran. Querían que se casara a los 23 con una de las hijas de sus socios de negocios, y él lo hizo. Luego querían que tuviera hijos dentro de los 2 años siguientes a su matrimonio, y también lo hizo. Y además de eso, exigieron que siguieran viviendo con ellos. Y él también lo hizo, bastante feliz. Es un calco de mi padre. Tenían las mismas expectativas conmigo también. Y eso es lo que estaba mencionando al principio de mi publicación original, sobre vivir juntos constantemente y hacer todo lo que ellos querían que hiciera. Es cierto que tenemos una casa bastante grande, que fue construida con la intención de ser hogar para nuestras respectivas familias también, pero yo no quería eso para mí. Quería vivir mi vida a mi manera, y creciendo en mi casa, esa era uno de los lujos que nunca se nos permitió tener. Así que creo que realmente no tuve otra opción más que dejar todo atrás y empezar de nuevo porque, sinceramente, mis padres nunca me habrían dejado en paz si me hubiera quedado con ellos. Siempre he tenido muchos problemas con mi familia. Creo que puedo decir con seguridad que soy la oveja negra de la familia. Así que, aunque fue algo doloroso, logré dejarlos atrás. E incluso recientemente, llamar a la policía no fue un gran dilema para mí. La única razón por la que he estado cuestionando mi decisión es por las críticas que he recibido de parte del resto de la familia. Y para los que dijeron que debería cambiar mi número de teléfono, es más fácil decirlo que hacerlo. Además de que no han leído nada de lo que escribí. Es lo que hice este tiempo, mis padres no tenían mi nuevo número y les fue muy sencillo conseguirlo. Y hacerlo para mí es bastante complicado, porque ciertamente tengo muchos contactos profesionales que me llaman todo el tiempo, y que debería informar uno por uno. Sería mucho trabajo hacerlo, solo para que luego mis padres lo consigan de nuevo. Hoy no es muy difícil hacerlo, y menos para mis padres. Tampoco existe la opción de un orden de restricción, no puedes poner una, solo porque alguien vino a tu casa. Actualización 1. Así que he decidido hablar con un par de personas que me han estado criticando por haber llamado a la policía por mis padres.
La mayoría de la familia se ha mantenido alejada de todo este lío, pero hubo muchos parientes que se metieron en mis asuntos. Así que me contactaron, me enviaron mensajes diciéndome que estaba equivocada y que les debo una disculpa, cosas por el estilo. Está claro que estos familiares son de las mismas ideas que mis padres. Pero, para ser sincera, no estoy lista para perdonarlos ni para tener una relación con ellos, y creo que nunca lo estaré. Me asfixia la idea de regresar a esa familia, y este tiempo alejada de ellos me ha dado perspectiva. Por un lado, de que puedo vivir sin ellos, y por el otro, que lo prefiero así. No obtengo ningún beneficio de regresar a ellos, mientras ellos tienen mucho que ganar. Mientras yo tengo que volver a soportar a mi hermano dorado y todas las estupideces que vienen con esta familia, ellos obtienen mis logros para exhibirlos como trofeos de caza. Nada más que eso. Tampoco olvidemos que les tomó 12 años venir a intentar hablar conmigo, aunque podrían haberlo hecho mucho antes si realmente lo hubieran querido. Pero solo querían hacerlo ahora porque soy exitosa, se han enterado de eso y quieren asociarse con ello. Así que no entiendo por qué se espera que los perdone por eso. Me puse en contacto con esos parientes que se metieron en mis asuntos sin razón alguna, y trataron de hacer parecer que yo era la mala por haber llamado a la policía, aunque les había dicho claramente que eso era exactamente lo que iba a hacer. No sé qué esperaban. Pero en fin, traté de ser muy educada y les envié el mismo mensaje a todos, explicando todo lo que acabo de mencionar. Creo que fui perfectamente racional y razonable. Incluso mencioné el hecho de que podría entender por qué se sentían de cierta manera, porque estaban siguiendo la narrativa de mis padres. Naturalmente, estaban tomando su versión de los hechos, que mis padres querían que se creyera. Y de esa manera, por supuesto, iban a pensar que yo era la mala porque ni siquiera sabían mi versión de la historia. Pero ahora que la conocían, tenían que decidir por sí mismos qué lado querían tomar. También terminé el mensaje diciendo que entendería totalmente si decidían estar del lado de mis padres en esto, pero si lo hacían, agradecería mucho que no se esforzaran en arrastrarme a esto, porque realmente quiero mantenerme alejada de ellos. No quiero drama. Creo que la gente entenderá que no quiero drama, porque son mis padres los que están contando todo esto. Yo no he hablado de esto con nadie. Mucha gente no respondió en absoluto, y algunos lo hicieron. Solo querían discutir conmigo y crear drama de la nada. Sabían perfectamente que estaba bastante molesta por todo esto, y decidieron aprovecharse de eso. Estas personas empezaron a decirme que mis padres estaban muy molestos, pero que les debo mi vida porque fui criada por ellos. Que no puedo comportarme así con ellos porque es ser ingrata y egoísta. No entiendo por qué tienen tantas opiniones sobre esto, y tan fuertes, considerando que ni siquiera están involucrados directamente en todo esto. Pero en fin, las personas que respondieron dejaron muy claro que solo querían pelear conmigo, y no respondí en absoluto porque no creo que valiera la pena. Después de todo, esto es entre mis padres y yo. Ellos no están involucrados. Así que no tengo por qué comportarme como si les debiera una explicación. Estas personas solo han hecho lo mínimo por mí como familia. Me han invitado a eventos, pero eso es todo. Cuando inicialmente dejé a mis padres, nadie me ayudó. Nadie estuvo pendiente de mí, y estaba sola. En ese entonces, a nadie le importaba nada de esto. Nadie se metió en una situación que no les concernía en absoluto. Pero ahora, solo porque piensan que tienen una oportunidad para sumarse, su único propósito es molestarme y nada más. Ni siquiera entiendo por qué me molesté tanto por las opiniones de estas personas en primer lugar. Y si no hubiera llamado a la policía, ellos se habrían encargado de seguir molestándome más y más hasta que consiguieran lo que querían. Y eso no va a pasar. No quiero saber nada de ellos, ni ahora ni nunca. Me han herido lo suficiente. Si mis padres fueran personas razonables y racionales, tal vez incluso habría considerado la posibilidad de arreglar mi relación con ellos. Pero obviamente no son ese tipo de personas. Si lo fueran, su primer instinto no habría sido ir por ahí contándole a la gente lo que pasó con la policía y todo eso, y tratando de hacerme quedar como la mala solo para que me sintiera culpable y hablara con ellos. En fin, eso es todo por ahora. Les mantendré actualizados sobre lo que pase a continuación, porque estoy bastante segura de que después de esto, vendrán más cosas. Actualización 2. Tras 11 días desde mi última actualización, hoy, como mis padres no estaban dispuestos a aparecer directamente, o tenían miedo, enviaron a mi hermano a hacer el trabajo sucio. Ha sido un terrible plan porque si a ellos no quería verlos, a mi hermano mucho menos. Saben que no me llevo bien con mi hermano, e incluso él no me agrada mucho, no es un secreto. Pero bueno, él apareció junto con su esposa, y los dos intentaban ser educados, incluso cuando yo trataba de echarlos. Les dije lo mismo, aunque se quedaran ahí afuera de mi puerta el resto de la tarde, solo llamaría a la policía, y serían tratados de la misma forma en que mis padres fueron tratados. Después de todo, son parte de la misma familia, y había dejado claro que no quería tener nada que ver con ellos.
Pero mi hermano me dijo que debía abrir la puerta y dejarlo entrar, al menos para hablar conmigo, que solo quería tener una conversación civilizada sobre lo que estaba pasando. Después de un rato, quedó claro que no se iría sin hablar conmigo. Así que decidí dejarlo entrar. Pero lo hice más por curiosidad que por otra cosa, porque realmente quería saber qué tenía que decir sobre todo esto. Sabía que mis padres lo habían enviado, eso era obvio. Pero aún así, quería ver qué iba a pasar. Así que los dejé entrar después de unos 20 minutos. Una vez dentro, mi cuñada se quedó callada mientras mi hermano hablaba todo el tiempo. Creo que ella solo estaba ahí para darle apoyo moral o lo que sea, pero agradezco que estuviera allí porque, si no, habría sido bastante incómodo y todo hubiera sido aún más feo de lo que fue. En fin, una vez que mi hermano estaba dentro, comenzó a decirme que nuestros padres estaban muy molestos con mi comportamiento, especialmente porque ellos se habían presentado para tratar de arreglar nuestra relación. Y en lugar de apreciar eso, había llamado a la policía. Dijo que estaban muy desanimados por mi frialdad. Me dijo que estaban dispuestos a arreglar las cosas ahora, pero que yo tenía que ser la que iniciara el proceso, porque ya lo habían intentado y yo los había rechazado de una forma bastante brutal. Me dijo que, al parecer, nuestros padres se arrepentían de su decisión y me extrañaron mucho durante estos 12 años, pero siempre tuvieron miedo de contactarme, por eso nunca lo hicieron. Y había probado que tenían razón al comportarme como lo hice recientemente. En ese momento, mientras él hablaba de lo miserable que habían sido nuestros padres durante los últimos 12 años, tuve que interrumpirlo porque no me lo creí ni un poco. Le dije una vez más que era muy claro que no les hubiera sido tan difícil contactarme y averiguar dónde estaba si realmente querían hablar conmigo. Si lo hubieran hecho al principio, tal vez realmente lo habría apreciado y habría respondido de una manera más positiva. Pero el momento de todo esto es lo que realmente me parecía sospechoso. Entonces, ¿cómo esperaban que pensara que no estaban detrás de mí solo porque ahora soy exitosa, y querían asociarse con eso? Y le dije a mi hermano que podía entender muy bien que él estuviera aquí solo para hablar en nombre de mis padres. No tenía nada original que decir, y quería hacer lo mismo que todos los demás habían intentado hacer, hacerlos ver como las víctimas y a mí como una niña malcriada e ingrata. Desafortunadamente, no iba a permitir que él empujara esa narrativa, especialmente no conmigo. Le dije que lo había escuchado, y ahora necesitaba irse. Ahí fue cuando perdió la calma. Pateó uno de mis muebles y me dijo que no había terminado de hablar, y que no se iría hasta que dijera que iba a hablar con nuestros padres, porque él ya estaba harto de mi comportamiento asqueroso. Actuó como un niño total, y lo señalé. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Honestamente, en ese momento, realmente volvimos a ser como éramos antes. Nos estábamos peleando como adolescentes, llamándonos nombres crueles, siendo horribles con todo. Fue entonces cuando mi cuñada decidió intervenir. Déjenme dejar claro que ella y yo no somos amigas cercanas. Y para ser honesta, realmente no sé qué tipo de persona es, porque no he interactuado mucho con ella. Pero bueno, se levantó, agarró a su esposo y comenzó a salir con él. Aunque él estaba bastante en contra de irse y quería quedarse a discutir conmigo, finalmente no pudo luchar contra ella y se fue, pero solo después de maldecirme. En fin, solo estaba feliz de que se fuera. No me importaba que me estuviera maldiciendo ni nada, pero decidí en ese momento que había terminado con todo esto. Después de esto, no voy a permitir que nadie más de la familia me moleste sobre esto. He trabajado muy duro, muchísimo, para llegar a donde estoy hoy, y merezco algo de paz y tranquilidad. Actualización 3. En estos 4 días, desde mi última actualización, había estado buscando nuevos apartamentos o casas para mudarme, de modo que pudiera tener una nueva dirección de la que solo unas pocas personas de confianza supieran. Así, mis padres no podrían averiguarlo. Para ser honesta, fue una decisión importante, pero pensé que debía hacerlo. Pensaba solo decirle a unos pocos amigos y listo. Sin embargo, he decidido no seguir adelante con ello porque no creo que mis padres ni nadie de la familia vaya a intentar contactarme de nuevo. Al menos no después de lo que pasó hoy. Como les mencioné la última vez que interactué con mi familia fue con mi hermano, quien vino y terminó peleando conmigo. Todo fue muy inmaduro y feo. Luego, 2 días después, este tonto decidió publicar sobre nuestra pelea en las redes sociales. No sé por qué lo hizo, pero afortunadamente, esta vez no solo nuestros familiares vieron esa publicación. También sus amigos de la escuela la vieron. Y estas personas me conocen. Ellos saben cómo me han tratado. Creo que prácticamente todo el mundo en mi vida sabe lo difícil que ha sido para mí. Y le llamaron la atención por su comportamiento. Le dijeron que mi decisión era completamente justa y que era mi elección si quería hablar con mis padres o no, y si no lo hacía, entonces tenían que respetarlo. No podían pretender que yo era la mala por querer mantenerme alejada de personas que me han faltado el respeto durante toda mi vida. Por supuesto, no soportó eso. Así que terminó borrando la publicación poco después.
Pero obtuve lo que quería porque muchas personas me han estado enviando apoyo, y diciéndome que soy muy fuerte por manejar todo esto por mí misma, y no tener que rebajarme a publicar para buscar simpatía como lo ha hecho él. Así que esa es parte de la razón por la que creo que no van a contactarme de nuevo. La otra parte es que mis padres me enviaron un correo electrónico esta mañana, diciendo que estaban muy desanimados, por toda esa basura que mi hermano había dicho el otro día. Ni siquiera me molesté en leer todo el correo. Simplemente respondí diciendo que no quería hablar con ellos. Los llamé patéticos y les dije que, después de cómo me habían tratado durante toda mi vida, no tenían derecho a esperar ningún tipo de perdón de mi parte. También les dije que no quería tener nada que ver con ellos y que necesitaban entenderlo. Les advertí que si intentaban contactarme de nuevo, iba a arruinarles la vida escribiendo un libro o lo que sea contando mi versión y arruinaría toda su reputación, porque ya no voy a tolerar más esta tontería. También les dije que si realmente querían jugar ese juego y tratar de ganar simpatía de otras personas, iban a arrepentirse mucho, porque yo tengo mucho más alcance que ellos. Puedo publicar sobre esto muy fácilmente también, pero entonces tendrían que responder ante muchas más personas, y podría incluso terminar arruinando su reputación si hablara. Así que será mejor que tengan cuidado ahora. Les dije que esta era mi última advertencia, y así terminé el correo. Respondieron media hora después diciendo que entendían y que nunca más me iban a molestar. También se disculparon por haberme molestado hasta ahora, y dijeron que pensaban que iba a apreciar su intento de reconciliación, pero claramente, era demasiado para ellos. Ahora, no me molesté en responder a eso porque esta conversación se había terminado, al igual que cualquier relación que tuviera con ellos, que ya había terminado hace 12 años de todos modos, así que no importaba. Puedo equivocarme, pero me siento positiva de que con esto se terminara su contacto de una buena vez. Y estoy feliz por eso. He terminado. Ya no tengo nada que ver con estas personas. Pensé que esto iba a doler o a sentirse mal, al menos, pero no lo hace. Solo me siento aún más aliviada de lo que me sentía hace 12 años. Y estoy muy contenta de haber decidido manejar todo esto de una manera más digna que ellos. Ellos arruinaron su propia reputación y arruinaron cualquier oportunidad que tuvieron de reconciliarse conmigo. Solo espero que puedan vivir con eso. Actualización 4. Me he mantenido alejada de Reddit por un par de años porque estaba viviendo mi vida, mientras veía, de fondo, cómo se desmoronaba la de mi familia. Bueno, no ha sido una implosión total, pero ha sido bastante grande como para merecer una actualización. Mi hermano dejó de molestarme también, supongo que porque mis padres se lo dijeron. Y en cuanto al resto de la familia, tampoco tengo noticias, todo demasiado en silencio, lo cual era más que ideal. Me dije a mí misma, hora de volver a mi vida como era antes, como me gustaba. Pero quizás 3 semanas o un mes después de la última vez que actualicé, estalló todo. No solo la esposa de mi hermano le pidió el divorcio, sino que hizo una acusación pública de violencia doméstica contra él. Ahora creo que el día de su visita, ella sabía muy bien de lo que era capaz mi hermano, y por eso lo contuvo y le hablaba despacio, sabía lo que podría hacerme a mí o a ella si se ponía en modo enajenado, como lo llamó en su publicación. En la publicación, denunciando a mi hermano, había pruebas en fotos de cosas que él le había hecho, así como relatos de todas las cosas que él le hizo durante el tiempo que estuvieron casados. Hubo mucho revuelo, porque ella también mencionó la empresa en la que trabajaba. Fue a lo nuclear en un abrir y cerrar de ojos. Los padres de la esposa de mi hermano saltaron directamente a atacar a sus amigos, mis padres, y todo se volvió bastante feo en pocos días. Tanto que mis padres tuvieron que despedir a mi hermano de la empresa y hacer un comunicado diciendo que no aceptaban ese tipo de empleados, ni aunque fueran parte de la familia. Que condenaban esos actos y que era muy doloroso saber que una persona en la familia era capaz de eso. Aún así, las personas no se han creído eso, y han estado atacando todos los canales online de la empresa. Por suerte, no tienen una gran presencia online, son más tradicionalistas, pero de todas formas. He visto cómo cerraban comentarios o dejaron de publicar en absoluto para minimizar riesgos. Mi hermano está divorciado, y entre otros resultados de todo esto, ha tenido que mudarse de la casa de mis padres. Sé que mis padres no querían verse en la posición de que las personas pensaran que estaban protegiendo a un golpeador. Mi hermano tampoco ha dicho mucho, ni siquiera para intentar limpiar su nombre o justificarse, ha optado por la opción de no esperar a que todo se calme. No sé detalles de su vida personal, pero por lo que vi en algunas publicaciones recientes que luego tuvieron que borrar, aún hay personas recordando que esa empresa está dirigida por golpeadores. Actualización 5. Mis padres están en proceso de vender la empresa antes de que sea demasiado tarde. No puedo hablar sin saber los números, pero hace años que no sé nada de ese sitio. Sin embargo, sé que mis padres la han puesto en venta antes de que la mala publicidad los afecte más. Quieren sacarles el máximo provecho antes de que sea demasiado tarde. Y sin mi hermano para heredarla y dirigirla, creen que es la mejor decisión en este momento. Desde afuera puede parecer algo bueno,
obtienen bastante dinero por ella y no cambiará mucho en sus vidas. Pero mi padre, y en gran medida mi madre, aman a esa empresa incluso más que a mi hermano. Es un tercer hijo para ellos. Y si hubieran podido ir a los juegos de la escuela, llevarlo a tomar un helado o cualquier cosa que un padre haría con un humano, lo habrían hecho antes que con nosotros. Ese es el amor que tenían por ella. Me alegra no tener ese apellido, porque ahora también estaría siendo arrastrada por ellos. Si no lo hubiera cambiado hace años, no sé qué habría sucedido. No es como si las personas que atacaron a la empresa de mis padres pudieran explicarle que estás alejado de esa empresa. Con un apellido diferente, es mucho más fácil. Y cuando hablamos de ataques físicos también, con pintadas en los cristales de la empresa y esas cosas. Quizás todo ha sido peor porque la empresa de mis padres vende un producto femenino, lo cual parece generar más indignación. Eso es todo lo que puedo reportar hasta ahora. Edición, la empresa de mis padres ya está vendida, eso es todo lo que sé. No hay nada más que tenga para contar, porque eso es lo que públicamente he descubierto. Pero al ser una empresa privada, los valores no han sido revelados, solo que ha sido vendida.